acá. ¿Alguien? Bueno, ya que estamos grabando, me gustaría preguntarles si alguno de ustedes tiene algún problema con que se grabe esta charla. No. Okay. Creo que se va a subir a YouTube, así que Bien. listo, va a quedar disponible. Bien, buenísimo. Dicho esto, me presento, mi nombre es Diego, Lucio y Guillermo me conocen, Adonai no me conoces, o creo que no. Soy coach, trabajo como coach ejecutivo. Bueno, acá voy a presentar un poquito este dibujito, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Soy un coach de personas, acompaño de personas, también soy un coach ejecutivo, coach de equipos, organizacional, ¿no? Trabajo un poco con todos, nada, con distintas formas de coaching, y aparte soy instructor, facilitador, soy mentor, soy agilista, ¿no? Me gusta pensarme como este tipo de coach ágil que dice Lisa Atkins, ¿no? ¿Se ve, no? ¿Lo estoy presentando? Sí. Donde soy un poco maestro, un poco mentor, un poco coach profesional, ¿no? Bien, y esto me sirve para traer un poquito una miradita de qué es lo que, bueno, una de las cosas que hago mucho es acompañar managers en proceso de transformación, ¿no? O sea, estamos en organizaciones donde está habiendo alguna transformación ágil, se está imponiendo agilidad o se está iniciando algún camino de agilidad, y a mí me gusta mucho acompañar a managers en ese escenario, ¿no? Básicamente porque, bueno, en el origen de todo, cuando Taylor inventó esto del management científico, se le ocurrió separar el que piensa y el que hace, ¿no? Y si yo me paro un poquito en lo que hace un manager, según Fayol, hace estas cosas, ¿no? Controlar, planificar, organizar, dirigir, coordinar, ¿sí? Y descubro que los managers, cuando empezamos a meter agilidad, empiezan a poner en duda cosas, ¿no? ¿A quién tienen que coordinar? Si los equipos de alguna manera se coordinan mediante los procesos que están definidos. Esto del control no me cierra tanto. Entiendo que tengo que soltar el control, pero entonces, ¿cuál es mi rol? No sé qué dirigir, a quién dirigir y cómo dirigir, ¿no? Y bueno, agilidad, eso de los planes en agilidad también son un tema. Entonces, como que las funciones básicas del manager se ven como cambiadas, de alguna manera, ¿no? Y quiero llegar a este concepto. Y también hay algo que es, bueno, me tengo que encargar de organizar, de definir la estructura, y vienen consultores a contarme cómo es la estructura, ¿no? Entonces, bueno, como que un poco se pierde eso. Entonces, bueno, me voy un poquito a esta parte. Las preguntas que yo escucho cuando empiezo a acompañar a estos managers, ahí se ve, sí, son un poco estas, ¿no? Todas estas son preguntas reales de managers que durante conversaciones conmigo hicieron, ¿no? Yo transformé un poquitito las preguntas, ¿no? Las hice un poquito más simples, pero básicamente estaban preguntando eso, ¿no? No estoy diciendo quién, pero sí estoy diciendo qué preguntas hicieron, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención porque, como soy coach, me interesan mucho las preguntas. Y fíjense las preguntas que hay acá, ¿no? ¿Se ven, no? Sí. Bueno, elijan una pregunta que a ustedes les resuene. O sea, que una pregunta que ustedes se las podrían hacer a ustedes, ¿no? Tal vez me pueden decir, bueno, no soy manager. Bueno, pero de alguna manera yo gestiono mi entorno, ¿no? Mi vida, mi familia, mi futuro, ¿no? Entonces, nada, los invito a elegir, ¿no? Una de esas preguntas que les resuene. Y levanten la mano cuando tienen una. Yo tengo una, Diego. ¿Cómo conseguir los resultados cuando no tengo recursos? Que es algo que como facilitador, como líder, como coordinador, pasa muy seguido. Bien, ok. Muy buena esa pregunta. Lucio, Adonai, ¿quieren tirar alguna pregunta?
Tengo De ahí un repente, par, dame ah. si- No, dale, porque estoy en duda yo. ok. Una de las preguntas que me llama la atención del pool que veo es cómo logro que sean más rápidos. Es como saber en el momento de si el que sean más rápidos es conveniente o tener una sostenibilidad a futuro. Es como la pregunta que me llama la atención allí. Bien, ¿cómo logro que sea más rápido? Si Guille había puesto cómo conseguir resultados cuando no tengo recursos. Bueno, Lucio, si querés alguna, y si no, avanzamos. ¿Cómo cambiamos la cabeza? De cabeza. ¿Cómo cambiamos de cabeza? Bien, está buenísimo. Para mí, estas preguntas, cuando yo escucho una pregunta, que generalmente el manager trae, ¿no? Esa pregunta y aparece la pregunta, lo que a mí me dispara es dónde está el foco, ¿sí? ¿Qué está pensando esa persona que se hace esa pregunta? ¿Sí? Todas las preguntas de acá arriba, cómo entro a la reunión que no soy invisible, ¿no? Generalmente tienen que ver con el foco de empoderar o de liderar. Por ejemplo, ¿cómo logro que sea más rápido? ¿Sí? La pregunta es como así formulada, no sé por qué la tomabas vos, Adonai, pero así formulada parece que yo, manager o yo, persona que está como fuera del equipo, logro que otros sean más rápidos, ¿no? Es el corazón del management científico de Taylor, ¿no? Que dijo, bueno, yo organizo a la gente y la gente va más rápido. Y parte de la idea de la agilidad es que eso ocurre con la autoorganización. Entonces, ¿cómo logro que sean más rápidos? Está poniendo la pregunta desde que yo tengo que hacer algo, ¿no? Hay algo que lo voy a lograr en la medida en que estoy liderando o empoderando para que el equipo sea más rápido, ¿no? Después, ¿cómo conseguir los recursos cómo conseguir resultados cuando no tengo recursos? Bueno, es una pregunta que tiene que ver con desarrollo de personas, ¿no? De vuelta, me estoy mirando cuando busco conseguir resultados con los recursos que tengo, pensando que los recursos son fijos. Y tal vez la mirada que pueda plantearme es cómo desarrollo esos recursos, cómo desarrollo habilidades para que esos recursos crezcan, cómo consigo más recursos, ¿no? Desde mi rol de manager, ¿no? Y por otro lado, en teoría estoy teniendo resultados a partir de una inversión, y esa inversión hay que ver un poco cuál es la inversión que estamos manejándonos, ¿no? Pero a priori alguien está suponiendo que esa inversión es válida, ¿no? O sea, que tengo que tener los recursos. Entonces, hay algo interesante para pensar cómo se desarrollan esos recursos o cómo hay tal vez algún foco, ¿no? Pero fíjense que el foco está en cómo aprendo, cómo desarrollo, o el foco está en cómo empodero. También hay algunos focos como alineamiento, también hay algunos focos sobre gestión de emociones, y ahí es donde aparece la pregunta, ¿no? De cómo cambiamos de cabeza de Lucio. Escuchando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Cambiar de cabeza es un proceso continuo y generalmente me da mucha ansiedad y me quedo como con la sensación de que lo tengo que hacer ya, ¿no? De que me gustaría que mi cerebro se vaya y venga un nuevo cerebro. Básicamente está asociado a que siento que mis viejas maneras de pensar no funcionan, ¿sí? Y estoy enfrentado a la incertidumbre, a que no sé bien qué hacer, ¿no? Y bueno, ahí lo interesante es cómo manejo, cómo gestiono el estar ante la incertidumbre. Cómo me sostengo ante la incertidumbre hasta que se me ocurra qué hacer de alguna manera, ¿sí? Por eso termina siendo una pregunta de gestión emocional, ¿no? También hay otras preguntas que tienen que ver con liderar hacia arriba, ¿no? Cómo evito que se enojen con el mensajero, cómo manejo la comunicación hacia arriba, cómo mostrarme seguro ante la duda, ¿no? Que tiene que ver con cómo lidero, ¿no? Desde la incertidumbre. Y también hay algunas preguntas que tienen que ver con mi rol, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se pierde la estructura, la agilidad? ¿Tengo lugar en la organización? Bueno, son focos, ¿no? Son preguntas y focos que están, por lo menos son los focos que yo escucho atrás de estas preguntas, ¿no? Son los puntos de preocupación de estos managers que se hacen estas preguntas. Y es interesante para mí porque las preguntas cambian el foco de la persona. Cuando yo me hago una pregunta o cuando yo escucho una pregunta, mi atención se dirige a contestar esa pregunta. ¿Sí? Guille, que es coach, sabe de qué estoy hablando de alguna manera, ¿no?
el plantearnos una pregunta genera ese foco. Entonces, mi planteo de la charla de hoy es, bueno, ¿qué focos hay atrás de las preguntas que se hacen estos managers? ¿Y cómo cambiar esas preguntas? Parte del desafío de un manager en un entorno de agilidad es que salimos de un espacio controlado, ¿no? Salimos de este espacio ordenado y controlado, donde nosotros tenemos seteado un proceso y simplemente mi rol es gestionar, ¿no? Mi rol como manager es gestionar una organización que ya está definida y que de alguna manera es un mecanismo, ¿no? Es un mecanismo que está funcionando, y paso a meterme un poquito en este espacio, ¿no? Entre el caos y el orden, este espacio donde es más complejo, hay un poco más de caos, y por eso se aparece esa palabra caórdico, pero también hay un poco más de orden. El orden mínimo necesario para que podamos hacer cosas, y el caos necesario para que podamos adaptarnos. Entonces, estamos en cambio, estamos en transformación, en estas organizaciones que están en transformación, la mirada es más orgánica. Es una especie de organismo que está creciendo, y es donde surge el liderazgo, ¿no? Entonces, el cambio que el management empieza a tener en espacio de transformación es que debo gestionar menos y debo liderar más. Debo hacer menos que la gente cumpla órdenes y más influenciar, tener impacto, generar respuestas emocionales, generar soluciones, abrir espacios para que ocurran las cosas, ¿sí? Ya no depende tanto de definir un proceso, sino que depende casualmente de destapar o destrabar las posibilidades para que aparezca esa innovación. No podemos ser ágiles poniendo una máquina rápida. La agilidad no es rapidez. Somos ágiles en la medida en que nos adaptamos. Y para adaptarnos tenemos que cambiar rápido. Y para cambiar rápido no puedo utilizar mecanismos. No puedo usar mecanismos muy duros, porque no cambian rápido, ¿sí? Imagínense que me puede llevar, no sé, 4 meses implementar bien Scrum. ¿Qué pasa si yo descubro después de los 4 meses que Scrum no era lo que me servía? ¿Sí? Y cuán abierto estoy para decir, che, no es Scrum, es otra cosa, ¿no? ¿Hace sentido lo que digo? Entonces, Sí, totalmente. bueno, entonces, para mí el desafío es un cambio de mindset. Es un cambio de mindset del manager, ¿sí? El manager tradicional, el manager que dice Fayol, no tiene lugar en una organización ágil, pero hay otro manager que sí tiene lugar, y es uno que trabaja más desde el liderazgo y trabaja más desde estos focos. Entonces, déjenme contarles un poquito más, un poquito, casos concretos, ¿no? Los nombres están cambiados. Cada una de estas personas que están acá son un manager concreto. Los nombres están cambiados, incluso a veces cambié el sexo, para salvaguardar la confidencialidad, pero para mí son managers en organizaciones que están en un espacio de transformación ágil, y ellos tienen resultados, ¿sí? Tienen resultados. Es difícil pensar, ¿no?, si uno tiene resultados, porque no existe una transformación limpia y prolija donde empezamos un camino y llegamos al final del camino que nos propusimos. No, es bastante messy la cosa, bastante compleja, ¿no? Pero esta gente tuvo resultados, ¿sí? Se chocó un poco, tuvo resultados. Entonces, bueno, ¿les parece? ¿Les cuento un poquito? Si empiezo a hablar demasiado, córtenme. Bien, primero, Aníbal. Aníbal es un ingeniero, es un metodólogo, trabajó mucho con metodologías, ¿sí? Y fue Boy Scout. Entonces, es alguien que empezó a pensar en procesos, tiene una mirada bastante mecanicista, y el foco de esta persona para lograr agilidad es lograr eficiencia del flujo de trabajo, ¿sí? ¿Qué es eso? Es hacer que el sistema sea eficiente, ¿sí? Pero no que sea eficiente en el sentido más tradicional del término, que es que todo el mundo esté ocupado, ¿sí? No es esa eficiencia, sino que es que no hagamos lo que no tiene valor, ¿sí? Por eso es hacia el outcome, ¿no? Entonces voy a ir un poquito, ¿no? ¿Qué significa la eficiencia del trabajo, ¿no? Primero es
separar esto de output y outcome, que algunos lo conocen, ¿no? Que es, output es básicamente lo que sale de mi proceso, la salida de mi proceso, y el outcome es lo que reciben mis clientes, ¿sí? Y confundir el output con el outcome es como un gran punto ciego del management. Creo que lo que nosotros hacemos es fabricar empanadas y no tener clientes sin hambre, ¿sí? Entonces, básicamente, buscamos nuevas maneras de hacer las cosas para incrementar el valor, ¿no? Incrementar el outcome. Y eso nos lleva a trabajar el flujo de trabajo, trabajar la manera en la que la organización trabaja hacia conseguir mayor outcome, con el menor esfuerzo posible, ¿sí? Entonces empezamos a mirar cosas como qué cuellos de botella hay, cómo los mide, esto es lo que hacía. Qué decisiones se retrasan, cuáles son las decisiones que tardan en tomarse, qué demoran las decisiones, ¿no? La agilidad muchas veces es tomar decisiones rápido. Entonces, esos puntos de observación, ¿no? Cuellos de botella y decisiones que no se toman, ¿no? O qué puntos de alineamiento necesitamos, en qué medio encontramos cosas que están desalineadas, ¿sí? O cuál es el valor de negocio de este trabajo, ¿no? Como que estas 4 preguntas, qué cuello de botella hay, qué decisiones se retrasan, eran las preguntas que se hacían, ¿sí? Aníbal, perdón, me fui a donde no tenía que irme. Aníbal se hacía esas preguntas desde una mirada de valor y empezaba a poner en dudas muchas cosas en la organización, ¿sí? Y lo que empezaba a considerar era cómo miro la organización como un todo y no miro los silos y la utilización de recursos. Entonces, la eficiencia es la eficiencia de toda la organización, no la de un sector, no la de una parte, ¿sí? Y de alguna manera, eso era lo que estaba mirando, ¿sí? Básicamente lo que estaba haciendo Aníbal era cambiar la estructura, ¿no? Y estaba todo el tiempo probando nuevas estructuras. Llegó a probar 7 formas distintas de organizar su equipo, ¿sí? Pasaban 6 meses y él cambiaba la organización de su equipo, ¿sí? La cambiaba drásticamente, ¿no? Ahora vamos a hacer 5 subequipos, ahora vamos a hacer un solo subequipo que se organiza de esta manera, ¿no? Se basaba mucho en la literatura, ¿no? Pero también se basaba en cómo eran las redes y cómo eran los patrones de su equipo. Eran equipos, ¿no? Un puente entre 2 mundos, su equipo era un clan cohesivo, su equipo era cada uno por su lado, su equipo era, había una jerarquía, había una red, ¿no? Como que miraba un poco toda esta mirada, y básicamente se basaba en los marcos, ¿no? O sea, Aníbal era un gran lector de los marcos de trabajo, entonces conocía LES, conocía SAFe, conocía lo de las tribus, Spotify, conocía Scrum, Kanban, ¿no? Conocía todos esos marcos. Y tenía esa mirada de que si yo cambio el marco de trabajo, conociendo todos estos marcos de trabajo, lograba generar resultados y cambiaba su equipo. Entonces, un manager que conocía todos los marcos de trabajo, que observaba las redes, que observaba la manera en que la gente funcionaba, que detectaba los cuellos de botella, ¿no? Bueno, básicamente hacía nuestra tarea, la tarea del Agile Coach, pero estaba todo el tiempo mirando eso, y eso era muy exitoso en él. Entonces, ese es un foco muy interesante, ¿no? Salir del foco de la eficiencia en el sector y empezar a mirar como toda la cadena de valor. ¿Se entiende más o menos la idea? Bien. Sí, Diego. Bueno, está buenísimo, porque Aníbal tuvo resultados y no los tuvo. Era muy, muy pendiente de todo lo que hacía de la agilidad y todos los libros acerca de la agilidad, pero igual a veces no funcionaban sus equipos. Y no funcionaban por las personas. ¿Por qué? Porque de alguna manera en esa mirada estaba perdiendo lo que dice el manifiesto ágil de procesos, personas e interacciones sobre procesos y herramientas. Seguía volcado del lado de procesos. Seguía creyendo que de alguna manera si él hacía el proceso, la estructura adecuada, el cambio iba a ocurrir. Y había más cosas que tenían que pasar, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría traerles a Marco. Marco es otra persona, es otro manager. Marco no entendía nada de procesos, de metodologías ágiles. No es que no supiera agilidad, no le interesaban los procesos, no era ingeniero, ¿sí? Venía de las ciencias políticas, ¿sí? Era una persona que era un politólogo, pero aparte una persona que conectaba a personas. Entonces, para él, la agilidad no tenía que ver con un proceso, sino que tenía que ver con la manera en que la gente se conectaba. Entonces, uno de sus focos era la información compartida, y el otro de sus focos, Marco era una persona muy empática, era la manera en la que brindaba seguridad y navegaba conflictos.
Entonces él se enfocaba en estas dos cosas. Yo las puse como dos focos separados, ¿no? Porque para mí son dos focos separados. Pero él lo hacía de manera integral. Primero, información compartida. Para que crezca la agilidad tenía que haber transparencia, ¿sí? En los marcos de trabajo, en los frameworks, la transparencia aparece como un valor, pero no está metida en el framework, ¿sí? Y he visto muchas implementaciones de frameworks sin transparencia, ¿sí? Donde no sabemos dónde está el backlog, o no sabemos dónde está, ¿no? En qué está trabajando este equipo, ¿no? A mí me han preguntado, ¿cómo sé qué está haciendo el equipo? Y preguntale, era como la respuesta básica. No, pero ¿dónde me lo tiene que decir el framework? Bueno, pareciera que no podemos hablar con las personas. Marco, iba y preguntaba. Y aparecía este segundo foco, el foco número 2, que es información compartida. La información tiene que estar disponible. ¿Qué info tenemos? ¿Qué info necesitamos para decidir? Esas eran sus preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la información que necesitamos para tomar decisiones? ¿Qué información le tengo que dar a la gente para que pueda tomar decisiones? ¿Sí? ¿Quiénes tienen el conocimiento? ¿Cómo me conecto con el que sabe? ¿Qué preguntas tenemos pendientes? Y también de qué cosas no podemos hablar. Él estaba observando y viendo qué cosas de repente no se hablaban. Aparecía esto de los flujos de información bidireccional, aparecía entorno de transparencia, o sea, como que buscaba encontrar qué nos estaba diciendo y qué información no teníamos, ¿sí? Era transparencia radical, de alguna manera. Pero eso permitía muchas cosas, porque permitía que las cosas pasen. Le iba bastante bien en ese escenario. De repente había un poco de conflicto, por eso está el segundo foco, ¿no? El segundo foco es interacciones entre personas. A partir de que nos enteramos de las cosas, ¿cómo nos tratamos, no? ¿Cómo estamos tratando? ¿Qué pasa cuando vemos algo que no nos gusta? ¿Cómo incrementamos la colaboración? ¿Qué tenemos que hacer para que la gente colabore más? ¿Cómo evitamos poner obstáculos a la colaboración? ¿Cómo tomamos decisiones colectivamente? ¿No? ¿Cómo decidimos? O sea, decide uno, ¿no? ¿Cómo actuamos ante los conflictos? ¿Sí? Básicamente es transparencia y seguridad. Cuidar la transparencia, cuidar la información y cuidar las interacciones. Para cuidar las interacciones necesitábamos también trabajar en entornos de seguridad donde nos sintamos seguros. Entonces, él tal vez no le importaba el framework, no le importaba si hacíamos Scrum o si hacíamos Kanban o qué metodología se usaba, le importaba la manera en que la gente se trataba y le importaba la manera en que se compartía información. Y bueno, algo que yo traigo tiene que ver un poco con los niveles de conversación en los cuales se conversa en una organización, ¿sí? Salir de las conversaciones cosméticas en donde se dice lo que se espera oír, ¿no? Todos llegan a la reunión y nadie dice nada raro, nada que ofenda, ¿no? Que es, si quieren, es un foco muy centrado en uno, para transitar el debate donde de repente hay opiniones contrapuestas, para llegar al diálogo, que es un debate con empatía, ¿no? O sea, es traer los puntos de vista de la diversidad, pero con empatía sobre cómo se está sintiendo el otro. Y ahí aparece el diálogo incluyendo cómo se siente el otro dentro de esa conversación. Estoy escuchando lo que me están diciendo y tengo conciencia del impacto de lo que digo, ¿sí? Claro, eso no está en un proceso. Se dan cuenta que Marco está para otro lado, no tiene que ver tanto con Aníbal, ¿no? Es un gerente distinto, ¿sí? Trabaja sobre cómo impacta las cosas que estamos diciendo, ¿no? No es tan fácil de implementar como un framework, pero él tenía mucho impacto, porque él lograba destrabar las conversaciones, lograba encontrar acuerdos, ¿sí? Muchas veces dejaba de lado el framework para encontrar un acuerdo que funcionara, ¿sí? Era un gran negociador. Entonces, repasando, ¿no? 3 focos. 1 de Aníbal y 2 de Marco. Eficiencia del trabajo, información compartida e interacciones entre personas, ¿sí? Marco estaba lleno de trabajo, trabajando en información compartida e interacciones entre personas. Aníbal estaba lleno de trabajo, trabajando sobre sus procesos. Y les traigo, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Bien? ¿Estoy siendo claro? Entonces Sí, Diego. me voy con Graciela. Graciela. Bueno, Graciela es una persona, estuvo muchos años, o sea, entró a la organización desde sus inicios.
tuvo toda su vida, pasó por todos los roles. Era alguien que conocía la organización y el propósito de la organización desde sus orígenes, ¿no? Entonces su foco todo el tiempo está en estas dos cosas, motivación y alineamiento. ¿Cómo logro que la gente se motive y cómo logro que la gente se alinee? ¿Sí? Y sus conversaciones y sus preguntas tenían que ver con eso. De vuelta, no le importaba tanto las interacciones, no estaba metida en eso, en tanto lo humano, era alguien que de hecho le molestaba ponerse demasiado, ¿no?, algodonero, lo llamaba ella, ¿no? Cuando buscaba no decir nada que ofenda. Pero sí tenía una mirada muy fuerte sobre la motivación y el alineamiento, ¿no? Motivación y ese alineamiento, se pregunta, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la organización? ¿Y de qué manera el propósito de la gente se conecta con eso, ¿no? Entonces era muy buena selectora de personal, elegía personas que, no tanto por sus habilidades o por sus conocimientos, sino por su propósito, por lo que querían hacer, ¿no? Entonces la gente se alineaba bastante, ¿no? Traía un norte claro, cuál es nuestro norte, y trabajaba mucho sobre la motivación de la gente, ¿no? Y tenían clara esta diferencia entre obediencia y compromiso, ¿no? La obediencia es cuando yo hago algo porque alguien de alguna manera me lo ordena. El compromiso es cuando yo hago algo porque yo creo que hay que hacerlo. Y ella buscaba generar compromiso, no le servía la obediencia. Y para eso, un propósito claro, compartido y vivo, y trabajar muy fuertemente desde una mirada top-down, visión, estrategia, enrolamiento, cómo comunico la visión organizacional, cómo hago que la visión se entienda, y después consentimiento, cómo construyo de abajo hacia arriba los objetivos, ¿sí? La visión, la mirada, la meta, el propósito es organizacional. Los objetivos son los objetivos a los que se comprometen las personas, ¿sí? Este movimiento top-down y bottom-up lo funcionaba muy bien. Ella tiraba el tema, bueno, ¿qué habría que hacer? Estaría bueno resolver este problema, y les pediría a la gente que defina con qué se comprometía para resolver ese tema. Y funcionaba muy bien. ¿Se entiende la idea? Bueno, trabajaba mucho con esto, ¿no? Cuando yo lo vi, lo que hacía esta mujer, vi que ella estaba muy consciente de los motivadores intrínsecos de cada persona. Entonces, llevaba las conversaciones buscando alinearse a esos motivadores. Simplemente traigo el tema solo para traerlo de alguna forma acá, y lo vuelvo a llevar a este foco. Bien, 4 focos, nos quedan 3. ¿Avanzamos? Paola. Bueno, Aníbal tenía el punto ciego de lo humano, ¿no? De cómo la gente se sentía. Marco a veces tenía el punto ciego de las motivaciones, del alineamiento. Graciela tenía el punto ciego del aprendizaje. Ella había estado toda la vida en esa organización y no era pendiente y no era consciente de cómo hacer que la gente se desarrolle. Paola, en cambio, era licenciada de educación, ella estudió toda su vida acerca de educación, era profesora de educación física y coach, y ella trabajaba mucho sobre cómo le enseño a la gente, ¿sí? Su pregunta era cómo logro que la gente aprenda, pero no, perdón, la pregunta está mal, no es cómo le enseño, cómo ayudo a que la gente aprenda, porque ella creía que uno no le puede enseñar al otro, que uno tiene que generar un entorno donde la gente pueda aprender. Y trabajó mucho usando cosas de aprendizaje organizacional, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos de los resultados que tenemos? Ella aprende de los resultados, y de hecho los resultados para ella son simplemente un insumo para aprender, ¿okay? Y a mí me gustó mucho esa mirada, ¿no? Porque nosotros buscamos los resultados porque, bueno, en definitiva los resultados son lo que da la plata a la organización, y lo que da la plata a la organización es lo que termina haciendo funcionar la organización. Y más o menos, ¿no? Porque los resultados no nos enseñan cómo conseguir resultados, nos dicen qué resultados conseguimos, pero cuando cambia el contexto, los resultados que tuvimos antes no nos sirven para los nuevo contexto. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender cuando no tenemos resultados. Cuando los resultados son esquivos, ahí necesitamos aprender, necesitamos entender por qué, qué pasó, qué podemos hacer distinto, ¿no?
Y eso básicamente es lo que ella hacía, ¿no? Cómo aprendemos de los resultados que tenemos, qué estamos aprendiendo, cómo lo aceleramos, cómo compartimos lo que aprendemos, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me vino muy bien trabajar un poco con aprendizaje por experimentación, haber trabajando sobre esta idea de observar hipótesis, experimento con métricas y sacar una conclusión. No estoy contando conceptos muy rápidos, ¿no? Pero básicamente es cómo instalamos la experimentación dentro de la organización. Eso es una gran fuente de aprendizaje. Y segundo, bueno, coaching, mentor, ¿sí? Acompañar a las personas sabiendo que cuando no tenemos los resultados que queremos, cambiamos las acciones para conseguir resultados, un viejo diagrama de coaching. Y lo que ella trabajaba tiene que ver con cambiar el observador, tiene que ver con no solamente cambiar las acciones, hacer las cosas distintas, sino cambiar la manera en la que estamos viendo la situación. El foco en los resultados no consigue los resultados, el foco en las acciones y las percepciones hacia los resultados, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos la situación y qué estamos haciendo? ¿Cómo preguntamos en eso? ¿Cómo nos preguntamos en eso? Es un poco el foco de su manejo de management, ¿no? O sea, hacer preguntas, acompañar y un poquito hacer esta distinción entre exigencia y excelencia, ¿sí? He visto muchos managers de una mirada exigente, ¿no? Donde digo, bueno, pero si esto, hay que hacer esto, es muy importante hacerlo, háganlo, ¿sí? Y que tiene esta idea de que querés poder, no tiene esta idea de que si yo creo que es importante que hay que hacerlo, lo tenemos que hacer. Y no trabajo sobre las capacidades, sobre el poder, sobre el desarrollo de habilidades. La excelencia es incorporar, meterse adentro, meter las manos en el barro y entender por qué no podemos, ¿sí? Ir al lugar donde están ocurriendo las cosas, observar cómo está la gente trabajando, ¿sí? He visto muchos managers plantear, vamos a hacer agilidad, y no bajar a ver qué hacen los equipos, ¿sí? No tienen la menor idea qué está pasando, ¿sí? Creen que por entender que hay un framework trabajando, donde por ejemplo hay reuniones de planificación quincenales, entiendo qué está pasando, digamos. Y lo único que sé es que la gente se reúne, digamos. No tengo claro cuáles son los obstáculos que la gente enfrenta. ¿Se entiende? Bien. El foco de Paola sobre el aprendizaje organizacional. Me faltan 2. ¿Cómo venimos? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo tenía una del principio que Ok. era sobre Aníbal. ¿Qué opinabas vos de que él cambie constantemente cada 6 meses, de todo, así? Yo creo que él estaba buscando una solución a un problema que no la estaba encontrando. No sé qué me estás preguntando, ¿no? O sea, yo creo que estaba bien que lo haga. La gente que trabajaba con él no tanto, estaba cansada del cambio. Eh, em, Entendía por qué se hacían los cambios, pero estaba cansada de tanto cambio. Bien. Eso era un poco lo que pasaba. Bien. Me voy a Paulita. Paulita era socióloga y psicóloga social. Paulita trabajaba sobre la cultura. Ella era una manager del área de cultura, ¿sí? Entonces trabajaba sobre la cultura. Y si bien sabía que si cambiamos los procesos, si cambiamos la estructura, cambiamos la organización, compartimos información, hacemos todo ese tipo de cosas, debería cambiar la cultura, hay más cosas que están impactando, ¿no? Entonces, Paulita se preguntaba, ¿cuál es el foco de nuestra cultura? ¿No? Cuando miramos lo que la organización hace, ¿qué parece que es el foco de nuestra cultura? No, ¿cuáles son? ¿Qué dicen las paredes? ¿No? Que muchas veces la cultura está escrita en las organizaciones en la pared. Creemos, somos, conversamos, ¿no? Ese tipo de planteo. Sino más bien de lo que estamos haciendo, cuál es la cultura que emerge y qué cultura necesitamos tener, ¿no? Y bueno, Paulita trabaja sobre Caroline Taylor, los modos de propagación de la cultura. Sabemos que las culturas se propagan con comportamientos, símbolos y sistemas. Y entonces Paula trabajaba sobre cuáles eran los comportamientos que era importante reforzar, cuáles eran los símbolos que era necesario cambiar y cuáles eran los sistemas que teníamos que cambiar. Bueno, muy rápido, ¿no? Por ejemplo, admitir errores era algo muy clave para que aparezca la transparencia. Entonces, lograr eso
era muy importante. Bueno, y hay muchas cosas que se pueden cambiar. También están el tema de los símbolos, ¿no? ¿En qué se invierte el dinero? Es un símbolo. ¿En qué se invierte el tiempo? Es el otro. Cambiar en qué invertimos el tiempo, en dónde invertimos el dinero, cambiar qué mecanismos se usan para resolver conflictos, cambiar qué se prioriza en momentos de presión. ¿Sí? Esas eran las cosas que le importaban bastante a Paulita. Le costaba bastante, pero tenía de repente impactos muy interesantes. Y por último, en el último lugar, los sistemas, ¿no? Los sistemas que eran importantes cambiar son aquellos sistemas que continúan la cultura, ¿no? Que tienen que ver con cómo medimos, cómo obtenemos feedback, procesos de medición de desempeño, cómo se cambian los procesos internos, cómo se modifica la estructura, cuánta gente hay que hablar, con cuánta gente hay que hablar para cambiar una estructura, cómo hacemos el presupuesto, ¿no? Y bueno, y todos los procesos de selección, promociones, selección, evaluaciones, remuneraciones de personas, ¿no? Son todos sistemas que sostienen la cultura o la transforman. Bien. Era un poco lo que les quería contar de Paulita. Y me queda Eliana. Pero antes de hablar de Eliana, tenemos 6 focos, ¿no? Tenemos 6 puntos de focos del management. Y a mí me sirven estos focos para pensar cuál es el foco del manager que estamos acompañando y cuál es el foco que falta. ¿Sí? ¿Cuál es el foco que este manager no tiene? Porque lo que encontré en todos estos managers que tenían resultados era que igual tenían un punto ciego. Aníbal tenía tal vez el punto ciego de las motivaciones y el alineamiento, y tenía tal vez el punto ciego de las interacciones. Marco tal vez tenía el punto ciego del aprendizaje, y también tenía el punto ciego de la eficiencia del trabajo. ¿Sí? Graciela estaba muy metida en la cultura para poder ponerla en duda, ¿sí? Y para poder cambiarla, ¿no? Y Paola le estaba faltando un poco de eficiencia del flujo de trabajo y también le estaba faltando trabajar sobre las interacciones. Tendía a trabajar más sobre la capacidad de aprendizaje, pero no poner límites a los problemas que ocurrían. Entonces, bueno, cada uno tenía sus focos, sus puntos de poder, pero también tenían sus puntos de flaqueza, por decirlo así, donde le faltaba, ¿no? Y ahí viene Eliana. Eliana también es una cantante, coach, trabaja en recursos humanos, creo que siempre quiso cantar, que básicamente si hubiera tenido éxito como cantante, probablemente no hubiera sido gerente. Lo que Eliana se planteó es, el manager tiene que, en un entorno de agilidad, tiene que diseñar su rol. El management, en un entorno tradicional donde hay gestión, volvemos un poquito a este desafío, está en el orden y el control. Lo que tiene que hacer es hacer que se ejecuta el orden que está definido. Ahora, el manager, dentro de un entorno de agilidad, ya no puede controlar que se cumpla un proceso. ¿Sí? Porque que no se cumpla un proceso es un indicio de que algo está faltando. Y que si yo lo hago cumplir a la fuerza, no estoy tapando el síntoma. ¿Sí? Tengo que entender por qué no se está haciendo. Entonces, me tengo que plantear un entorno de liderazgo, con mucha escucha. Y cuando entiendo, lo que empiezo a entender es qué es lo que me toca hacer distinto. Entonces, ese es un poco su rol. Su rol es diseñar su rol. Dice, ¿quién soy yo y cuál es mi tarea? Me gustaría llevarlos a ustedes a esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál es su tarea? ¿Dónde están ustedes trabajando, ustedes como managers, ¿no? ¿Qué necesita el sistema en el cual están ustedes que ustedes resuelvan? ¿Qué les toca a ustedes hacer? ¿Sí? Y esta pregunta, ¿qué debo soltar y qué debo aprender? ¿Qué de lo que estoy haciendo lo debo soltar porque ya no tiene valor? ¿Y qué tengo que aprender que tal vez no estoy aprendiendo? ¿No? Entonces esa es un poco la mirada de Paulita, ¿no? Porque no me acuerdo, perdón, pero a veces me olvido los nombres, porque como los cambié, no, Eliana, perdón. No quiero decir el nombre real, pero ese era el tema de Eliana, ¿no? Eliana está en transformación ella, y a partir de transformarse ella generaba impacto en todo el entorno, y hacía un montón de todas las otras cosas. Entonces, 7 focos en un manager, uno de ellos es cambiarse a sí mismo, ¿no? Y evolucionar su mindset,
que es lo más difícil, que es el cambio de mindset que hablábamos, que es pasar de un entorno predictivo a uno adaptativo, pasar de una mirada de tratar de predecir y anticiparse a lo que viene, a una mirada de cómo tenemos que ser para adaptarnos a lo que venga. No necesito saber lo que viene porque me voy a poder adaptar. Es como el surfista que no necesita saber, no necesita que le digas, che, ¿cómo vienen las olas? Bueno, viene una grande, después dos chiquitas, después una grande, después dos chiquitas. No le sirve esa información. Lo que sí le sirve es cómo se maneja con la tabla. Sí le sirve estar sintiendo cómo viene la presión, ¿no?, en los pies, cuando está perdiendo el equilibrio. Y surfea perfecto. Y eso tiene que ver con soltar el control y poner mecanismos de alineamiento, que es lo que nos permite encontrar mecanismos y también salir de este gerente diseñador, este gerente que piensa como un ingeniero para pasar a ser un gerente que es más un jardinero, que cultiva una cultura, que cultiva relaciones, que interviene cuando la situación no está siendo la que sirve para la cultura que queremos tener, que soluciona y resuelve conflictos, en vez de dejar que esos conflictos exploten y que se sostengan por otros managers, sino que al contrario, se meten en ese tipo de lugares. Que pone al cliente en el centro también, que es algo muy fuerte, un cambio de mindset muy grande. Los managers por lo general están muy orientados a lo que el accionista pida. Y cuando entramos en un entorno de agilidad, el cliente es más importante que el accionista. Y eso es un cambio muy, muy fuerte en una organización más tradicional. Y por último, salir del ecosistema, de mirarme yo, mirarme a mí mismo y mirar mi sistema como desde mi punto de vista, desde mi ego, para empezar a verlo como un ecosistema. Y para saber que hay momentos me tengo que soltar, tengo que correrme, a veces tengo que estar. Bien, eso es un poco los cambios de mentalidad que se hace Eliana, ¿no? Con lo cual, creo que más o menos esta fue mi charla. Me gustaría dejarlos con estas preguntas. Ustedes, en el entorno en el que están, donde están parados, haciendo lo que hacen, ¿no? ¿Qué cosas están haciendo que los acercan o los ayudan? ¿Y qué tipo de acciones lo dificultan para lograr ser el manager, el líder de su entorno, de su contexto que quieren ser? ¿Sí? ¿Cómo tienen que ser sus interacciones? ¿Qué deben soltar? ¿Qué deben aprender? ¿Qué es importante? ¿No? Nada, los invito a pensarse, ¿no? Y nada, a eso, a pensarse de estas preguntas y bueno, si quieren comentar algo de todo lo que dije. Bueno, yo agradecerte, Diego, por esta excelente charla. Me enganchó mucho, me gustó y yo me llevaría a esa última pregunta que nos planteabas en el interactuar, qué debo soltar y qué debo aprender. Y pues nada, con esa leyenda del surfista, yo creo que una de las cosas que debo soltar es tratar de ser predictivo y ser más adaptativo. Creo que venía de esa preocupación de tratar de predecir X número, X comportamiento, X cifras, X cosas. Y me gusta esta forma hey, ¿qué pasa si más bien pienso en cómo me adapto, cómo me preparo, quién soy yo, cómo me preparo para navegar ante esa ola? Porque evidentemente no sé si viene pequeña, grande, lo que sea, pero tengo que ser capaz de adaptarme a esa situación. Entonces, pues nada, gracias por eso y me llevo a eso. Gracias. Gracias, Adonai. Lucio, Guille, ¿alguna reflexión, última palabra? Bueno, primero, felicitaciones. Me encantó la presentación. Súper claro y como muy bajado a tierra, ¿no? Con ejemplos, con nombres cambiados, pero con ejemplos concretos. Así que fue un recorrido súper interesante. Yo me llevo sobre todo esto de estar atento a lo que el contexto me demanda. Mirando, como vos decías recién, al cliente como objetivo. Y a la vez mirando todo lo que tengo alrededor, porque
para poder ofrecer, para estar enamorado del cliente y para poder darle lo mejor, tengo que poder dar lo mejor con lo que tengo. Y lo que tengo soy yo, primero, con todos mis recursos. Entonces, como ser consciente de todo lo que tengo. Y también ahí lo engancho con lo adaptativo, porque lo adaptativo va a ser diferente si yo puedo distinguir dentro de lo nuevo, de la nueva ola, de la ola grande o la ola chica o lo diferente, qué aplicar, qué recurso, qué práctica. Y eso tiene que ver con los patrones que rápidamente puedo llegar a reconocer, porque es algo nuevo, pero seguramente va a tener también algo parecido con lo que ya resolví y ya aprendí. Entonces, ahí lo engancho con el aprendizaje y con la experiencia. Si no es lo mismo una persona que recién empieza en un rol de manager o de gestión o de liderazgo, que alguien que ya viene trabajando. También cuando me paro del otro lado como coach, ¿sí? que escucho a la persona, desde qué lugar también se escucha, ¿no? Porque muchas veces cuando recién empiezan, por ejemplo, con agilidad, escuchamos ciertas preocupaciones, ciertos temas que son diferentes a una persona que por ahí ya, como este tipo que ya conocía los marcos, los iba cambiando y tiene otro background. Así que bueno, la verdad que mucha reflexión para mí, Diego. Gracias. Gracias, Guille. Bueno, gracias. Dale. Gracias por la charla, súper así pantallazo, muy amplio, muy lindo, entretenido, muy entretenido, ¿no? El ping, ping, ida y vuelta, la verdad que está muy bueno. Me quedé con eso, ¿no? De aprender cuando los resultados no son los esperados, ¿no? Aprender a como a soltar, a eso de abrazar la incertidumbre. Lo combino, ¿no? Con esto de aceptar, que, ¿no? Que las cosas son como son y que, como decían ahí los chicos, de adaptarnos. A ejercitar esa habilidad. Y me gustó lo que pusiste ahí, lo de pasar del ecosistema al ecosistema, que bueno, que eso, ¿no? Como decís, ¿no? Que es un cambio de mindset y como tal es profundo y es más difícil, como dijiste, ¿no? Así que bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes por escuchar este casi monólogo mío, que fue adaptado a lo que, bueno, al grupo que somos. Y bueno, creo que estamos ahí, voy a detener la grabación. Y gracias por estar aquí. Y sigan metiéndose en conversaciones del Agile Reflect, que nada, me parece que yo no pude ir a ninguna, pero me parece que están muy buenas por lo que me han contado. Sí, está muy Así que bueno. bien. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Diego. Perdón. Felicitaciones. Felicidades. Abrazo.